Bienvenidos una vez más a Nutrición Científica Barcelona News, un programa donde, como bien sabéis, hablo sin filtros, sin censura y sin miedo. Le guste a quien le guste. Siempre con la mejor intención, poder aportar un poco de luz ahí donde suele haber oscuridad. Y hoy vengo a mostraros otro de esos temas que pocos se atreven a tocar con honestidad, porque molesta, porque incomoda y porque destapa una verdad que muchos prefieren mantener enterrada, el llamado TDAH, trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Una etiqueta que hoy llevan cerca de 130 millones de niños y que se ha convertido en una condena disfrazada de diagnóstico. Pero lo que no te cuentan, y que yo sí que te voy a contar, es que el TDAH, tal como lo venden, fue inventado. Y sí, lo repito, fue inventado, fabricado y construido por intereses médicos, educativos y sobre todo farmacéuticos. Nos han hecho creer que hay algo mal en el cerebro de esos niños, cuando lo que en realidad está mal es el entorno que los rodea. Una mala alimentación, una deficiencia de nutrientes, una alta carga tóxica o simplemente un sistema que no sabe qué hacer con niños que no se quedan quietos y que no obedecen en silencio. Es más fácil etiquetar, sedar y medicar que escuchar, comprender y ayudar desde otra perspectiva más holística. ¿Y queréis saber quién gana con todo eso? Las farmacéuticas, las escuelas, el sistema que se alimenta de obediencia. Hoy, en este nuevo programa, te voy a mostrar la otra cara del TDAH. Te voy a contar cómo convirtieron la infancia en una patología. Voy a traerte casos reales, voces silenciadas y verdades que incomodan, pero que liberan. Quédate conmigo porque este programa puede cambiar tu forma de ver el mundo. Y quizá también la forma en que entiendes a tu propio hijo. ¿Qué es el trastorno de hiperactividad y déficit de atención? ¿Y qué cree Dani Ciscar realmente qué es? Vamos a empezar por lo que nos dicen los medios convencionales sobre lo que es el TDAH. Según la medicina oficial y los manuales diagnósticos, el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo define como un trastorno neurobiológico crónico que comienza en la infancia y puede continuar en la edad adulta. A los médicos es una realidad que les encanta llamar crónico a todo aquello que escapa a su conocimiento y no saben encontrar la causa del problema o del origen. Y según su manual, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención es una alteración neurológica que afecta la capacidad de concentración, el control de impulsos y la regulación de la actividad física. Es decir, si un niño no puede estarse quieto, se distrae fácilmente o actúa de forma impulsiva, automáticamente es sospechoso de tener TDAH. ¿Dónde está la prueba médica? No hay prueba médica, no hay análisis, no hay un escáner, no hay un marcador biológico, solo cuestionarios, observación subjetiva y diagnóstico. Y aquí viene lo más fuerte, el término TDAH no fue descubierto en un laboratorio, fue inventado, definido y nombrado. Fue incluido por primera vez en el 1980 en el manual psiquiátrico DSM-3. ¿Y queréis saber quién fue uno de los principales impulsores de este diagnóstico? El doctor Leon Eisenberg, psiquiatra infantil estadounidense, considerado por muchos como el padre del TDAH moderno. ¿Y queréis saber qué dijo este hombre poco antes de morir? Pues bien, dijo, el TDAH es un ejemplo clásico de trastorno inventado. Palabras suyas, no mías. Fue él mismo quien reconoció que el diagnóstico se había salido de control, que se estaban usando como excusa para no mirar lo que realmente pasa con esos niños. Siempre comento que la conciencia tarde o temprano acaba picando a la puerta. Y quiero pensar que antes de morir, Leo decidió decir la verdad e irse con el alma tranquila. Ahora bien, seguro que muchos de vosotros estáis aquí para poder escuchar lo que piensa Dani Ciscar, ¿no? Lo que pienso yo sobre esta definición de TDAH. Y ahí voy. Yo no creo que el TDAH sea un trastorno. Sinceramente, creo que es un conjunto de síntomas de algo mucho más profundo.
Es un grito del cuerpo y del alma de un niño que no está en equilibrio, es decir, no está en plena homeostasis. Porque sí, hay una parte emocional. Muchos de estos niños están desconectados emocionalmente, no se sienten vistos, no se sienten seguros y no se sienten comprendidos. Es decir, su comportamiento es una respuesta a cómo viven su relación con el mundo, con su familia, con los demás y sobre todo consigo mismos. Y también está claro que hay una parte biológica que no podemos obviar, y esto casi nadie lo comenta. Y lo he podido descubrir a través de decenas de analíticas puestas en contexto con todos estos niños. Estos niños, la gran mayoría de veces, están cargados de tóxicos, con sistemas nerviosos en estrés crónico, con disbiosis intestinal, con inflamación crónica de bajo grado y sobre todo con una alimentación desastrosa desregulada glucémicamente. ¿Queréis saber qué hace en el cerebro de un niño estar todo el día con picos y bajadas de glucosa? Pues bien, ahí va. Irritabilidad, confusión, falta de atención, ansiedad, agotamiento, euforia seguida con colapso. Eso no es un trastorno, es una bomba bioquímica emocional que explota cada día en miles de niños en los que no se está llevando una alimentación equilibrada, desregulada, con macronutrientes y sobre todo con un mal control de los glúcidos. Y eso lleva a que los médicos y los psicólogos, incluso los psiquiatras, les estén dando medicación a estos niños. Por eso yo digo, el TDAH no es un fallo del niño, es un fallo del entorno emocional, educativo, biológico, alimentario y social. Es una realidad. Y si no cambiamos eso, seguiremos criando generaciones de niños medicados cuando lo que realmente necesitan es comprensión, reparación y un cuerpo que funcione en equilibrio, es decir, en homeostasis. Y antes de hablaros sobre todo lo bueno que se puede hacer en esta situación para mejorar el estado de salud del niño y todo su componente emocional, me gustaría hacer una parada y contaros algo interesante que he podido descubrir sobre la medicación que se les recomienda. Pero para eso, antes debo explicaros un poco la historia de los medicamentos y sobre todo qué pienso realmente. Ahora quiero contaros la verdadera historia de cómo se construyó lo que hoy conocemos como TDAH. Y ojo, porque no empieza con un diagnóstico, empieza con una pastilla. No existía ningún término definido como TDAH, se inventó. Lo único que existía eran niños con problemas de conducta, fácilmente tratables si se hubiera abordado inteligentemente, y no desde el reduccionismo médico. Ese fue el inicio, la química calmando síntomas que aún no tenían nombre. La pastilla Ritalin ya existía antes que el denominado trastorno. Curioso, ¿no? Cuando realmente es al revés. Primero se establece una enfermedad o un trastorno funcional y luego se crea el medicamento. En 1980, en el manual DSM-3, nace oficialmente el término TDAH, trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Ya había un nombre, ya había un código y por supuesto ya había tratamiento. Y a partir de ahí todo se acelera. En los años 90 millones de niños son diagnosticados y las recetas de Ritalin se disparan. Las farmacéuticas comienzan campañas agresivas, como si de un producto cualquiera se tratara, ¿no? Con el que se quisiera vender más a nivel de marketing, buscando clientes nuevos para generar dinerito. Los colegios empezaron a sugerir el diagnóstico cuando un niño no rendía, no prestaba la suficiente atención en clase, tenía un comportamiento diferente al resto y, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no?, conductuales, y los padres acababan convencidos de que su hijo tenía una enfermedad crónica. Está claro que el primer paso para vender su producto era convencer a los padres de que su hijo tenía un problema que debía ser resuelto a través de un medicamento. Y como bien he comentado antes, que me gustaría remarcarlo, el padre del TDAH, Leo Eisenberg, que fue un psiquiatra estadounidense que, curiosamente, 7 meses antes de morir, en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, Eisenberg dijo algo que lo cambió todo. El TDAH es un ejemplo de un trastorno fabricado, inventado. Sí, el hombre que lo promovió lo reconoció. Y también dijo que se estaba sobrediagnosticando, que se le daba a ese nombre a niños sin una evaluación profunda y que los factores sociales y emocionales eran más importantes que los genéticos.
dándole importancia más a la epigenética, a todos aquellos factores que han llevado al niño a ese estado emocional y conductual. Entiendo que estaba en los últimos momentos de su vida y quería irse tranquilo de este mundo, en paz, a liberar su conciencia del peso que llevaba durante los años, que había definido como diagnóstico una invención con el fin de alimentar a la industria farmacéutica. Es la verdad y es una realidad. Pero claro, a esa altura el TDAH ya era una industria, y no una industria cualquiera, una que mueve miles de millones cada año en medicamentos, diagnósticos, tratamientos. Hoy, más de 130 millones de personas en el mundo están diagnosticadas. 130 millones de clientes consumidores de medicamentos, llámalo Ritalin o cualquier de los otros tantos que existen a nivel psiquiátrico. Este denominado trastorno es una invención y la realidad es que la gran mayoría de niños no tiene una enfermedad, tiene una historia no escuchada, una necesidad no atendida, una sensibilidad que no encaja en el sistema, porque lo que hicimos fue esto, encontramos una pastilla que calmara. Y luego inventamos el nombre para justificar su uso. Es una realidad. Y lo peor, hicimos crear a padres, maestros y a los propios niños que estaban rotos, cuando en realidad solo eran distintos. Pues bien, ahora os voy a hablar sobre lo que yo pienso, sobre lo que Dani Ciscar ha podido descubrir durante los más de 16 años de experiencia clínica, sobre lo que no os van a contar en los medios oficiales, en los medios convencionales, ni en los psicólogos, ni los nutricionistas, ni todos los medios que constantemente están abordando este problema como si fuera un trastorno real, con medicación y con abordajes que no son los adecuados. Bien, os puedo contar cosas muy interesantes que he visto en mi consulta durante todos los años de experiencia clínica y de todos los terapeutas de nutrición científica Barcelona que hemos visto decenas de niños en esta situación. Punto número 1. Estos niños están en unas circunstancias alimentarias principalmente que están con una desregulación glucémica muy grande. Hemos podido ver que estos niños no tienen una alimentación óptima, sobre todo tienen una desregulación en los macronutrientes, entre proteínas, grasas e hidratos, comen alimentos básicamente glúcidos de índice glucémico rápido, sobre todo muchos azúcares, y es imposible estar bien emocionalmente, tener un equilibrio emocional y estar estable cuando tus niveles de glucosa constantemente están subiendo, bajando como un tío vivo. Es una realidad, o sea, cuando tus niveles de glucosa bajan, se activa la adrenalina, se activa el cortisol y te aumenta el estrés. ¿Cómo vas a estar tranquilo? ¿Cómo vas a estar atento? ¿Cómo vas a estar concentrado cuando tu sistema nervioso está constantemente alterado? Y esos picos de subida y bajada de glucosa te llevan a una hiperactividad, a una falta de atención y a todo lo denominado TDAH. Y hemos podido ver que en estos niños, cuando se les ha mejorado la alimentación con un buen aporte de macronutrientes, que los alimentos con glúcidos sean alimentos con índice glucémico bajo o medio, con una buena carga glucémica y que los niveles de glucosa hayan estado estables durante todo el día, este niño estaba más tranquilito, estaba más concentrado, estaba mucho mejor. Es una realidad. Punto número 2. Niños cargados de tóxicos. Cuando un ser humano, un ser vivo, tiene un nivel de tóxicos muy elevado, el sistema nervioso está constantemente hiperactivado. Es una realidad bioquímica que nadie puede obviar y que no prestan atención los que deberían prestar. Cuando hemos visto analíticas en estos niños, hemos observado que la gran mayoría tienen una carga tóxica muy elevada de metales pesados, de tóxicos no metales, y que cuando estos niños se les hacía un detox profundo y real para eliminar estos tóxicos, su estado emocional era mucho más estable y su atención era mucho mejor. Punto número 3. Circunstancias emocionales, existenciales, donde el nivel del estrés del niño es muy alto por factores emocionales de familia, por factores emocionales escolares, incluso por una insatisfacción en la escuela. Yo soy uno de esos niños que en mi día me denominaron que tenía hiperactividad y déficit de atención, cuando realmente tenía unas inquietudes intelectuales que en el colegio no me las cubrían. Eso, yo me aburría, pues era un niño, no sabía gestionarme emocionalmente y pues era un mal estudiante. No era un mal estudiante porque tuviera trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Básicamente me aburría lo que me enseñaban en las escuelas. Por eso esto es también un llamado a todas las instituciones, a todos los colegios y a todos los lugares en donde se les están enseñando a los niños cosas que
quizás no son las adecuadas o no es la manera de enseñar, para que a esos niños, quizás con un cociente intelectual alto, con unas inquietudes intelectuales que van más allá de lo que se está dando en esas asignaturas, que muchas de ellas es que son prácticamente aburridas y de poco sirve para el futuro, que también se tenga en cuenta para que ese niño, si tiene problemas familiares con sus padres o con sus hermanos, que se trabajen, que si tiene problemas con amistades, cualquier componente emocional que le esté repercutiendo, le pueda estar repercutiendo, que se trabaje y que los padres contemplen a qué escuelas llevan a sus hijos, porque quizás no son las más adecuadas, y luego a ser ese niño se le está etiquetando con un trastorno que básicamente es una llamada de alerta a que lo que están haciendo en clase no les estimula intelectualmente. ¿Qué poder hacer analíticamente? ¿Vale? Visto desde la perspectiva ortomolecular, hacer un análisis principalmente de tóxicos, de metales pesados, de tóxicos no metales, que son pesticidas, aftalatos, disruptores endocrinos, etc. Otro análisis para ver cómo está su regulación glucémica, glucosa, insulina, péptido C, hemoglobina glicosilada, fructosamina, todo lo que tiene que ver con un perfil glucémico en condiciones para ver si ese niño está desregulado glucémicamente, y cuando tú lo regulas glucémicamente, ese niño mejora, como os he comentado, no solo su salud en general, su salud celular, sino su gestión emocional, porque no hay nada que te regule más emocionalmente y mentalmente que una regulación glucémica constante. Ese niño que he comentado antes, o esa niña, o esa persona adulta que también está diagnosticada de TDAH, que hay gente que dice, no, yo me diagnosticaron de niño y lo continúo de adulto, que si hay una carga tóxica, que se haga un detox profundo, efectivo y real, con los nutrientes o sustancias que deben intervenir en esa fase 1, fase 2 hepática. Y bueno, he hablado de nivel de alimentación, a nivel de detox, que es muy importante, ¿vale? A veces me comentáis, Dani, es que promueves el Energy Pro Detox algunas veces que comentas vídeos o vas a conferencias, pero es que si yo quiero dar respuesta a problemas como, por ejemplo, exceso de tóxicos o problemas de sistema nervioso, de eje adrenal, pues no hay mejor suplemento que Energy Pro Detox. Si no quieres tomar Energy Pro Detox, tomar las sustancias distintas en otros productos, pero que por lo menos lo lleven, porque es una realidad que mejora la bioquímica, mejora el eje adrenal, elimina los tóxicos y regula emocionalmente a la persona. Que tengáis en cuenta que hay nutrientes que son muy interesantes para mejorar, por ejemplo, la atención, la función cognitiva, que es la tirosina. La tirosina es un aminoácido muy interesante. La taurina te relaja, tiene un efecto GABAnérgico que al niño le ayuda a tener más calma, más tranquilidad y más paz. Hay plantas que son adaptogénicas que quizás al niño, depende de la edad, bien, si es muy pequeño o no, pero le puede ir bien, una rodiola, un ginseng siberiano. Hay diferentes plantas con efectos adaptogénicos que pueden ayudar a ese niño a regular mucho mejor su factor emocional. Conjuntamente está claro, como lo que os he comentado antes, con la alimentación, con ese equilibrio en macronutrientes que lleve a que pues, todo esté mucho mejor. El ejercicio, un niño que también pues, es muy activo, hiperactivo, pues, porque tiene mucha energía física, intelectual, que haga ejercicio. Es muy importante que haga ejercicio porque el ejercicio te ayuda a calmar tu cuerpo, a calmar tu mente y a estar mucho más relajado. Un ejercicio que le gusta al niño y no imponer el tipo de actividad o deporte que tiene que hacer tu hijo porque tú crees que a ti te gusta y le va a gustar a tu hijo, que también es otra de las cosas, que hay niños que están haciendo cosas que no les gustan porque se lo imponen los padres, que esos padres tengan la flexibilidad de que el hijo pueda incluso encontrar con lo que se siente mejor a nivel de deporte y que encuentre una satisfacción y un placer en ese deporte y que ese deporte también sea una vía de escape para disminuir su hiperactividad o su alta energía para que todo esté funcionando mejor. Así que, resumiendo, para terminar, TDAH, trastorno de hiperactividad y de déficit de atención, un trastorno inventado por un psiquiatra que meses antes de morir comentó para liberar su conciencia de que fue un trastorno inventado, fabricado para vender medicamentos, para alimentar a la industria farmacéutica, que además ya habían sacado un medicamento antes del trastorno y cuando salió un trastorno todo se disparó por 1000 las ventas, por algo será, y que las personas siempre busquéis segundas opiniones, porque seguramente cuando vayáis al psicólogo, cuando vayáis al psiquiatra y cuando veáis a cualquier terapeuta convencional, os hincharán a vuestro hijo medicamentos, porque es una realidad, no miran la perspectiva desde una valoración más holística, ¿no? Más real, buscando las causas, desregulación glucémica, exceso de tóxicos, estrés crónico, todo lo que tiene que ver con el sostén emocional, conductual, cognitivo, ¿no? Así que bueno, para finalizar, nada, espero que os haya gustado el programa,
que si os ha gustado que le deis like, que os suscribáis y que si tenéis alguna idea o alguna inquietud o os gustaría que yo hablara de algún tema en concreto para los próximos NCB News, que lo dejéis en comentarios, los tendré en cuenta y prepararos porque el siguiente programa vais a flipar. Un saludo.